Descontrol en la población mundial rumbo a la extinción. Top Secrets con Andrew Álvarez. Hoy hablamos sobre el estudio que sale, donde indica que el mundo está envejeciendo en esta guerra de Rusia y Ucrania. Hablamos de esto, profundizamos un poquito más. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, amigos y amigas que siempre se enlazan contigo aquí en tu canal de YouTube. Yo creo que tú me digas cuáles son los factores. Yo puedo de repente llegar a la conclusión de lo que, por ejemplo, está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico llevamos ya básicamente dos décadas con una emigración masiva rumbo a los Estados Unidos. Y los jóvenes que viven en Puerto Rico, la gran mayoría de los jóvenes adultos básicamente no quieren ser padres. O sea, y yo los entiendo. Es bien difícil tú tomar la decisión hoy día de ser papá y mamá para traer un hijo al mundo, para esta mierda de mundo en el que vivimos. Hay gente que piensa así, yo no voy a traer un hijo al mundo para este mierdero en el que vivimos, ¿entiendes? Pero yo pensaba que era una cosa de Puerto Rico, ¿no? Esto es una cosa global, Andrew. Hablamos un poco sobre esto. Bueno, parece contradictorio de que esté reduciéndose la población mundial cuando ha subido a más de 8 mil millones de personas, ¿verdad? 8 mil y pico millones de personas en estos momentos a nivel mundial. Y lo que pasa es que hay regiones del mundo, países del mundo que sí han bajado la natalidad, ¿no? La demografía ha bajado considerablemente. Y se usa, en el caso nuestro, Puerto Rico, ¿verdad? Donde prácticamente el doble de fallecidos es más que los que nacen. Me explico. Nace un número específico sobre 18 mil y pico de niños anualmente y tiene sobre 33 mil y pico de personas muriendo en estos momentos. Eso es una tendencia que se da en los últimos tiempos aquí en Puerto Rico. Menos nacimientos, más muertes. Lo que va llevando al país a que envejezca. Pero esto se puede traspolar a otras partes del mundo, por ejemplo España, países de Europa, ante una baja poblacional considerable. Y uno dice, pero bueno, ¿baja realmente la población de estos países o qué es lo que está pasando? Bueno, esto es lo que está pasando brevemente. Países que siguen obviamente teniendo gran cantidad de nacimientos han producido una ola de migrantes. Y esa ola de migrantes se ha movido desde Latinoamérica, por ejemplo, hacia Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Que llegan de todas partes de Latinoamérica. Mientras hay una baja, por ejemplo, en la población de caucásicos blancos estadounidenses, ha bajado la población, ha aumentado obviamente las emigrantes y esto pues va compensando la cantidad de gente en ese país o inclusive aumentándola. En Europa tienes cantidad de emigrantes que llegan obviamente por tierra como por mar, por el Mediterráneo. Casualmente hace unas semanas atrás se ahogaron 80 y pico de ellos, específicamente gente que venía de Turquía, huyendo de los sismos en barco y se estrellaron en las costas de Europa allá, y obviamente murieron 80 y pico de ellos, no recuerdo el número exacto. Esto te demuestra también lo que decía Muammar al-Gaddafi, ¿no? Que era el hombre duro antes de allá de Libia, que no hacía falta que el Islam llevara una guerra contra Europa, contra el mundo occidental, porque ellos seguían invadiendo silenciosamente a Europa y que mientras los alemanes, los británicos, los franceses, los españoles y todos los demás que hay ahí, holandeses o los que fuesen, tenían un hijo por pareja, que es un descenso grave, casi un descenso a extinción. Sepa usted que si usted está cerca de 1.2 hijos por pareja, obviamente la extinción es a medio plazo. ¿Por qué? Porque necesitas 2 para hacer 1 y 2 más para hacer otro más, 4 para hacer 2. Y cuando empieza a ver así, se sigue reduciendo ahí, una pirámide invertida. Lo que quiero decir con esto, para no complicarlo, es que él decía a Gaddafi, mira, un buen musulmán tiene 4 mujeres y de esas 4 mujeres deben tener 5 o 4 hijos cada una. Así que un buen musulmán no debe tener menos de 12 o 14 hijos. Partiendo de esa premisa, con la llegada de musulmanes a Europa, obviamente él lo que decía era, nosotros vamos a conquistar Europa. En 2 o 3 décadas más, la mayor parte de la población va a ser musulmán. Árabes, que llegarán de diferentes partes de África y del Oriente Medio. Wow. Y eso está ocurriendo en estos momentos. Wow. Los españoles tienen un descenso poblacional como el de Puerto Rico, es decir, de nativos, de españoles nativos. Lo importante en esto es que esto es un golpe. Es un golpe a la economía, es un golpe a la sociedad, se disminuye, muchas cosas se van dilatando, la misma cultura, la sociedad de un país particular pues va siendo desplazada, hay aculturación de otras influencias que surgen. ¿Son buenas o son malas? Bueno, depende, si tú eres un nacionalista y quieres cubrir, ¿no?, y proteger tu cultura, aunque la cultura es algo dinámico que cambia prácticamente todo el tiempo, tú quieres que por lo menos las tradiciones se conserven y que no se hagan nada. Pues hay partes del mundo donde obviamente la ola migratoria pues va desplazando todo esto, va trayendo nueva gente que va viviendo en territorios que son ajenos, que no son los originales, y esto está creando pues que ha subido la población mundial y ha bajado a la misma vez. Ha bajado los países ricos, los países europeos de G7, G20 han bajado. Los que antes eran los países del tercer mundo, que son los países subdesarrollados, los países pobres, pues siguen multiplicándose.
inmensamente. Todos esos países en crisis, contrario a lo que usted cree, la población es enorme. Los países que son ricos son los países que han descendido precisamente su reproducción. Hay países comunistas que establecen que tienes que tener, por ejemplo, China. Sí. China decía que tú puedes nada más tener un hijo por familia. Ahora puedes tener, creo que 2. ¿Me puedes aclarar un poco de eso? Sí, ahora puedes tener 2. Pero de repente en países que son un poquito más liberales, o sea, que el gobierno no te dice cuántos hijos tienes que tener obligatoriamente. Países que tienen un poquito más de información, de repente la gente se nutre más de información y mientras más tú lees, mientras más tú te educas, la gente menos quiere tener hijos. Bueno, la generación actual, los millennials, estos... No Z. Sí, bueno, esos son los más nuevos. Pero los millennials, que están obviamente ya en edad... 20 y pico, 30 y pico. Productiva, trabajadores, profesionales, etcétera, ya le pasaron a la generación X. Pues estos tienen obviamente prácticamente la idea de no casarse, muchos de ellos, o de tener hijos bien tarde si los tienen. O sea, es una tendencia que hay que afecta al mundo occidental y que afecta a Asia. A Asia especialmente a 2 países, que son 2 países, ¿qué diría yo?, importantes en la cima económica del mundo, que es Japón y Corea del Sur. Tienen un problema grave de natalidad. Los jóvenes no se quieren casar, los jóvenes no quieren tener hijos. O sea, obviamente hay un aislamiento en ese sentido y sobre todo una falta de necesidad, por ejemplo, inclusive de líbido. Le ha bajado hasta los deseos sexuales. Muchos jóvenes cuando se hacen censos y se hacen estudios de comportamiento humano, tanto en Corea del Sur como en Japón, te das cuenta que el último interés de muchos de ellos, de las muchachas, inclusive de los varones, es tener sexo. O sea, están asexuales prácticamente. Y no tiene que ver esto con el género A, B, C, D, Z, por ahí para abajo. Tiene que ver obviamente en que hay, por alguna razón, una nueva actitud de vida, una nueva actitud social que obviamente va al traste con toda esta situación de disminución poblacional en estos países ricos. Seguramente hay alguien que está viendo esto, que es asexual o que simplemente no es asexual, o sea, está casi asexual, el libido le bajó, su filosofía de vida es básicamente no casarse, no tener hijos. Es que yo no puedo juzgar a una persona que piensa así. Te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que muchas de estas personas vieron a sus abuelas y a sus abuelos mal. Claro. A sus papás pasarla mal. Porque tuvieron 3, 4 hijos. Yo he visto familias que paren 5 muchachos, 6 muchachos y pasarla mal. Vivir en pobreza. Vivir en pobreza nosotros teniendo muchas veces ayuda de Estados Unidos que tú puedes cogerla. Imagínate estos países que no tienen este tipo de ayuda. O sea, no quiero tener hijos porque yo no lo voy a traer a este mundo a pasar necesidad, dolor. Porque en este mundo se pasa mucho dolor. Usted tiene aquí libertad de todo, de credo y de acción, siempre y cuando no sea ilegal. No, tú no estás obligado a parir hijos aquí. O sea, esto no es el Viejo Testamento, ni es el Islam, el Corán, ni es en la India, que te casan cuando tú tienes 5 y 7 años de edad. Aquí estamos en una sociedad donde permite tú tomar, libre albedrío, tú tomar decisiones personales. Y no quieres tener hijos por la razón que sea. Muy bien, fantástico, tú no estás mal, estás muy bien. Hay gente que quiere, o sea, que quiere tener hijos. Claro, y tradicionalmente. Que lo anhela y sí, es válido. Y hay gente que tiene problemas reproductivos y van al médico, un especialista, hasta que por fin pueden tener un embarazo. Y hay quienes alquilan un embarazo, mejor dicho, vientre. Todo eso en el mejor de los casos también que adoptan niños, que hay un montón de niños mismos desamparados, huérfanos y que realmente no tienen un hogar donde vivir y se la doy full a familias que hacen irse por esa. Hay demasiados niños sin padres, demasiados niños abandonados, niños que no tienen recursos, que hay de todo. Y está la responsabilidad humana, ¿no? La empatía y la responsabilidad social de ver uno qué va a hacer. Si uno realmente no puede tener un hijo por la razón que sea y uno puede criar bien, educar bien, guiar bien a un niño para que sea un ser humano de bien, ¿no? Que sea de beneficio a la sociedad, a la cultura, a todo lo que nos rodea, pues maravilloso, que no se pierda, ¿tú me entiendes? Que no pase lo que nosotros llamamos, ¿no?, el efecto elefante. Hay una ciencia que se llama etología, sociobiología, y compara conductas de animales con la conducta de los seres humanos. Se hace con los insectos, se hace con todo, en comunidad, los ratones, etcétera. Cómo viven en sociedad, vis a vis, como los seres humanos vivimos, y hay cosas que son muy similares, con todo y que somos criaturas racionales, hemos creado la civilización, nadie más ha creado civilización, aunque obviamente hay sociedades de animales. No la cultura como la entendemos nosotros, pero hay un orden social y jerárquico, jerarquía, por ejemplo, insectos, etc. Lo dice llanito, vamos directamente al elefante. ¿Qué pasa? Cuando los elefantes se quedan huérfanos, pierden la familia porque han venido, por ejemplo, cazadores furtivos para quitar el marfil, ¿no? Quitarle los colmillos. Sí. Y matan al elefante, matan a la mamá. Y el bebé elefante se queda, ya puede alimentarse, ya no está amamantado, pero se queda sin educación social, sin las reglas que le dan los adultos. Se convierte en un asesino, se convierte en un criminal. Y todo lo que encuentre en la selva o en la sabana lo va a matar. Mata hipopótamos, mata rinocerontes, aplasta leones, coge seres humanos, los parte por el medio y entra a las aldeas y las barre en las aldeas como un bulldozer, no como un tractor. Y eso es un fenómeno que se da en África, que han estudiado los zoólogos.
Wow. Y ese efecto elefante pasa en los humanos también. Sí. Cuando tú ves a un niño a la calle, porque no hay padre que dé ejemplo, madre, nadie que lo ayude, tiene que inventársela. ¿Y qué es lo que va a aprender? El bajo mundo. ¿Qué es lo que va a aprender? La calle, lo que le puede dar, cómo puede ganar, cómo puede hacer. No va a ir a la escuela a educarse. O sea, es uno en 1.000.000 que obviamente decide hacer eso por motus propios. La presencia de ambos padres es bien importante, o de la mamá o el papá. O sea, y sí, claramente, o sea, no había escuchado eso de efecto elefante. No sabía que el elefante hacía eso cuando no recibe la educación de su mamá y su papá. Pero sí, claramente pasa. Claramente pasa. De hecho, hay casos, para que ustedes sepan, de hijos que han ido a prisión y en la cárcel que han conocido al papá. Oh, wow, qué terrible. Y de eso aquí la prensa ni la boca hablan, porque aquí siempre estos muchachos andan perdidos en la noria. Pero la realidad es que ese fenómeno se da. ¿Dónde está el papá? O muerto, o obviamente está preso. Y eso se da también en la economía, negro. Cómo la economía de Puerto Rico crece, porque no tenemos mano de obra ahora mismo y porque en los próximos año y medio o 2 se van a ir mucho de los fondos federales para reconstruir la isla de Puerto Rico después de los huracanes Irma y María y los terremotos, porque no hay mano de obra, no hay educación para eso, no hay gente. Los jóvenes prefieren ganarle el dinero de otra manera, a ir a bater, como dicen, el cobre o bater cemento, aunque te paguen $12, $15 la hora. Lo que están haciendo muchos de estos jóvenes que han dejado inclusive la escuela, ya tú sabes lo que hacen en la calle. Y allí tienen el dinero fácil. Y obviamente todo el tiempo hay un turnover allí. Sí, pero ¿hasta cuánto va a durar eso? Bueno, dura mientras en lo que te meten preso te matan. E inmediatamente reclutan otro que cubre tu espacio. Tú sabes que una vez le preguntaron a un joven de 15, 16 años, 17 años más o menos tenía este chamaco que estaba en la calle. Sí. Y le dijeron eso mismo, pero ¿hasta cuándo te va a durar esto? No importa, pues yo nací para no tener nada, así que no me importa hasta cuándo me dure, lo importante es que me morí con dinero en la mano. Claro. ¡Wow!